Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión de análisis de casos reales. Bien, en las pasadas sesiones hemos tratado de analizar casos de penal y casos de derecho laboral. Os agradecemos a todos además vuestro interés, vuestra participación que está viendo en estas sesiones, que además nos consta que os está gustando bastante. Bien, pues la semana de hoy nos vamos a atrever con el derecho administrativo. Eh, como como en otras ocasiones, os hemos preparado una serie de materiales que habéis podido visualizar o miraros con un poquito de antelación. Si no es así, os recomendamos que os lo podáis visualizar en el momento actual. Tenéis a vuestra disposición en la parte derecha del panel de mandos, en la pestaña de documentos, la información relativa a los casos que os hemos propuesto, también resoluciones que nos propone Economics and Juris de los mismos. Información relativa de la agrupación de jóvenes abogados, si nos queréis seguir en redes sociales, si estáis interesados en formar parte de nuestros grupos de WhatsApp de la agrupación, sois más que bienvenidos. Y también, pues como no puede ser de otra manera, queremos agradecer especialmente la participación de Economics and Juris y de Magnolia por estar en el día de hoy con nosotros, para podernos hablar también de una oferta muy especial que os lo empezamos a decir desde la primera sesión. Tenéis acceso a más de 15.000 casos reales, que la verdad que tenéis acceso en la propia pestaña de documentos, la propia oferta especial que nos han hecho con todo el cariño. En el día de hoy, además, vamos a hablar sobre un caso sobre multa a un propietario, sobre problemas vecinales respecto a la propiedad de unas molestias, ruidos ocasionados por perros. Para hablar de todo esto, pues tenemos a Félix Vidal Herrero. Y yo no me quiero extender más. Podéis hacernos las preguntas que consideréis en la funcionalidad de preguntas. Y quería introduciros a Magnolia Fernández, que es directora de Relaciones Institucionales y del proyecto de colaboradores de LegalTech del grupo Economics and Juris. ¿Qué tal estás, Magnolia? Espero que nos Hola, puedas comentar un poquito sobre Economics and Juris y todo muy lo que bien. hacéis desde ahí. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias en nombre de Economics Juris Group por asistir a esta webinar, que no me salía la palabra, webinar en la que, esperemos que sea de vuestra entera satisfacción, en el caso que os va a contar un colaborador especial que tenemos dentro de la élite de 2.500 juristas que forman parte de la selección de los mejores juristas que comparten sus mejores casos con nuestras herramientas editoriales y que además tenemos el gusto de poner en esta webinar a vuestra disposición, si estáis o los que no podéis asistir, pero lo veáis más tarde, así también podréis hacerlo, porque vamos a dejar que se subirá en YouTube y también la descripción que hay en el seminario este que estamos realizando, una landing donde vais a poderos registrar para un formulario. Si quieres, Alberto, puedes compartirlo para hacer lo que os proponemos, que es pinchando en este enlace que viene aquí abajo, vais a poder acceder no solamente a lo que luego se convertirá en una oferta, sino a un acceso ilimitado, y digo ilimitado porque es premium. Se pueden descargar todos los documentos, todos los PDF de todos los 15.000 casos reales y los documentos para que podáis consultar y ver no solamente casos como el que hoy nos presenta Félix Vidal, que es a resolver y nos va a dar respuesta a preguntas que le podamos hacer, sino otros miles de casos que son casos reales que han sido testados en sede judicial como si fuera una máquina del tiempo. Vais a poder ver la demanda, la contestación, la sentencia, los incidentes del procedimiento, si es un civil, pero como si es un penal, pues también la denuncia, en fin, los escritos de oposición, todo lo que conlleva un procedimiento y también hasta consultas de derecho preventivo. En resumen, 15.000 casos que proceden de los mejores despachos que están seleccionados, entre ellos el que hoy nos acompaña, que es el despacho Félix Vidal Herrero Bior Asociados, con el CEO que es Félix Vidal, contándonos el caso. Y bueno, pues los casos los vais a poder consultar en esta base de datos simplemente con solicitarlo. Eso será así durante un mes, perdón, durante 15 días, que es el tiempo que tenéis de acceso desde el momento en que los solicitáis. Después tendréis un descuento especial de un 20% durante esta suscripción inicial y en adelante pues ya se mantendrá
ese precio. Y si necesitáis más tiempo, pues nos lo decís pues, para valorar la posibilidad de suscribirlo. Bien, dicho esto, también cabe adelantar que el acceso a los 15.000 casos que os vamos a facilitar en esta herramienta también se incluyen otros repertorios y el más destacado entre ellos es el de los 40.000 modelos de formularios que han sido sacados de verdaderos modelos de demanda o de contratos de nuestros mejores colaboradores. Con lo cual, bueno, insisto, esa información también es sumamente valiosa para vosotros, creo que es así. Y que sepáis que también esta herramienta, una de las cosas más interesantes que tiene es la posibilidad de consulta en línea, ¿vale? Consultar en línea vía chat. Nos podríais pedir a la editorial cualquier otro documento que necesitéis y os podremos facilitar en línea pues, de forma también muy ágil. Bueno, y ya sin más, ya paso a presentaros a Félix Vidal, Herrero Bior, que es el director CEO de su propio despacho, Félix Vidal Herrero Bior y Asociados, fundador de su propio despacho, como digo, y bueno, pues experto en Derecho, en Economía y en Ciencias Políticas. Tienes toda la palabra, Félix. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que encantado de estar con vosotros dentro de mi experiencia y de los múltiples casos que se han publicado, incluso en Economicial Juris. La verdad es que este es un asunto un poco divertido, quizá no es el más llamativo, hay muchos temas, por ejemplo, pues de urbanismo, de responsabilidad patrimonial de la administración, muchos de carácter fiscal también, pero sin embargo sí que es verdad que es uno de los más divertidos y para ello quiero empezar por poneros en contexto. Mi despacho, dentro de nuestros clientes, existen, o hay varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, a ellos, bueno, pues se accede por concurso público, con lo cual, bueno, pues es necesario pues preparar una memoria, acreditar la experiencia y demás, tener la calificación técnica suficiente y luego ya pues se hace la propuesta económica y demás, ¿no? Uno dentro de estos ayuntamientos pues está, por ejemplo, pues Buen Estado, los de Alcalá de Henares, Paracuellos de Jarama, Villanueva de la Cañada, El Álamo y algunos otros. En particular, el tema de los ladridos de perros me llamó mucho la atención por varias razones. Para empezar, porque el ayuntamiento pues, lo que hace es poner una sanción como consecuencia de las molestias que se ocasionan a los vecinos. Sin embargo, esas sanciones pues son incluso inferiores al importe que yo cobraba por cada uno de los pleitos. Con lo cual, pues me parecía una cosa, desde luego, muy llamativa el que tuvieran tantísimo interés precisamente en este tema. Y la verdad es que tiene su cierta lógica. En realidad estamos hablando de un pueblo que sobre todo lo que es muy residencial, donde de hecho urbanísticamente se optó porque las casas fueran, o sea, el número de alturas de las viviendas de los edificios fuera bastante bajo, son básicamente viviendas unifamiliares y entonces pues realmente lo que les preocupaba es el descanso de los vecinos, su comodidad. Y si eran unifamiliares, pues es bastante habitual que en los chalets pues haya perros o animales de compañías. Dentro de los bastantes casos que hemos tenido en relación con este, pues creo, no sé cuál es el que tenéis la documentación, la verdad, pero bueno, pues como digo, básicamente tienen de hecho la misma historia. La historia nace pues, de una denuncia por parte de algún vecino. Como consecuencia de ello, pues va la policía local y la policía local pues constata que efectivamente se producen esos ladridos de perros que puede ser esto y como consecuencia de ello pues incoa el procedimiento y pone una sanción. Sanciones que tampoco es que sean demasiado importantes. Normalmente pues está en un mínimo de 300, se puede poner hasta 3.000, pero bueno, lo cierto es que yo no los he visto todavía en ninguno de los casos. Dentro de las diferentes demandas que hemos tenido, os voy a contar varias que, como os digo, es básicamente lo mismo, simplemente puede variar si acaso en cuanto a los argumentos que se utilizan en cada una de ellas.
Pero intentaré refundirlos, ¿no? Después os explicaré también cuáles eran los argumentos que hacíamos en nuestras contestaciones, en nuestras conclusiones y finalmente las sentencias. Y supongo que será más interesante para vosotros ver incluso sentencias que tengan un carácter distinto. O sea, en ambos sentidos, vaya. Bueno, pues os cuento, como digo, cuál es el planteamiento es básicamente el mismo. Nosotros siempre lo que la demanda siempre lo que alega es o bien negar los hechos, amparándose en el principio de presunción de inocencia, o bien considerar que el procedimiento ha caducado en el supuesto de que no se hubiera resuelto en el plazo de 6 meses desde que el procedimiento se inicia. O bien, bueno, pues considerar que los hechos no están suficientemente acreditados o que hay algún vicio en el procedimiento, que son realmente las cuestiones importantes. Nosotros en nuestra contestación, pues básicamente, o sea, en primer lugar lo que hay que hacer es fijar la norma, y es que el artículo 45.1a de la Ordenanza Municipal de Tenencia y Protección de Animales dice que se considera como infracción leve mantener animales en terrazas, jardines o patios de manzana de manera continuada, sin disponer de alojamiento adecuado y o causando molestias evidentes a los vecinos. La verdad es que la redacción de la ordenanza no es precisamente la mejor del mundo. O sea, eso de y o es complicado y bueno, molestias evidentes, pues es una cuestión que evidentemente es muy interpretativa, razón por la cual en algunas ocasiones lo que han utilizado es, como decía antes, o bien negar los hechos o bien considerar que no están, o sea, que no están suficientemente acreditados. Nosotros lo que sostenemos habitualmente es que el procedimiento se ha incoado como establece la ley y además de ello, bueno, pues que se han cumplido con todas las garantías. Y es que estamos hablando, en definitiva, de un procedimiento sancionador dentro del ámbito del derecho administrativo. Procedimiento sancionador que se regula en los artículos 75 y siguientes de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo y en el decreto 245/2000 de 16 de noviembre en el caso de la Comunidad de Madrid, porque en virtud de este decreto se aprueba el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora en la Comunidad de Madrid. Lo primero que tenemos que destacar siempre es que en el procedimiento sancionador en materia contencioso-administrativa, y supongo que eso será lo que básicamente además os interese como jóvenes abogados, es que siempre rigen los mismos principios que se establecen para el procedimiento penal. Y así es aplicable el artículo 24 de la Constitución y todos los derechos que a ellos les son inherentes, como reconocen numerosísimas sentencias del Tribunal Constitucional. Simplemente para que lo tengáis ahí, supongo la grabación, pues ya desde las clásicas, pues la 141 de 1989, por ejemplo, o la 134 de 1991. Y evidentemente todas las sentencias del Tribunal Supremo, que siguen lógicamente la doctrina del Tribunal Constitucional. Dentro de esta normativa, como consecuencia de la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, hay que tener unos principios fundamentales muy claros. Y es, en primer lugar, la separación entre el instructor y el decisor, al igual que sucede en la jurisdicción penal. Como sois jóvenes abogados, pues no habéis vivido aquella situación en que desde luego se daba cuando yo empezaba, en la que el juez era el mismo. El juez instructor era también el que decidía el procedimiento. Posteriormente tuvieron que crearse los juzgados de lo penal, precisamente por eso, porque el juez instructor considera el Tribunal Constitucional que desde luego no puede ser el mismo que resuelva. Y es evidente que es necesario también en el derecho administrativo que se instruya el procedimiento con todas las garantías para el particular. Y como consecuencia de ello, el administrado tiene una serie de derechos, dentro de los que vamos a destacar el derecho a que se le notifiquen los hechos que se le imputan y la inalterabilidad de los mismos, cuestión que en el campo del derecho administrativo es especialmente importante, porque aquellos que os dediquéis al penal, e incluso como ya habéis tenido algún webinar en materia penal, pues ya sabéis que durante el periodo de instrucción pueden aparecer nuevos hechos y pueden aparecer nuevas calificaciones jurídicas. En ese sentido, la
jurisdicción contenciosa administrativa es bastante más garantista. Es decir, desde el primer momento tienes derecho a que se te notifiquen cuáles son los hechos constitutivos de la supuesta infracción, a que se te determine cuál es la calificación jurídica de la misma y cuáles son las posibles sanciones. Y constituye los actos propios por parte de la Administración, de tal forma que estas circunstancias son inalterables. Cuestión que es especialmente importante porque muchos pleitos, yo llevo muchísimos pleitos también contra la Administración, se ganan precisamente por estas razones. O sea, dice, oiga, mire usted, es más, muchas veces lo que nos sucede es que hay un determinado hecho que efectivamente es sancionable, que como abogado consideras que es sancionable y sin embargo el ayuntamiento comete uno de los errores, establece cuáles son los hechos que considera y no otros. Y a eso es a los que nosotros nos podemos agarrar. Podría contaros, por ejemplo, ahora recientemente en materia de urbanismo, pues ha sucedido una cuestión, y es una cuestión además muy habitual, y es los cerramientos de terrazas. Los cerramientos de terrazas normalmente es por un exceso de edificabilidad y como consecuencia de ellos son ilegales. Sin embargo, las ordenanzas pueden regularlo de una manera o de otra. La edificabilidad está siempre clara porque depende de un plan general. Pero hay, por ejemplo, ayuntamientos en los que el cerramiento está permitido siempre y cuando no modifique el muro. Bueno, pues en este caso lo que hicimos fue, se hizo el cerramiento, se hizo una inspección por parte del ayuntamiento y realmente no se había tirado el muro, sino que simplemente se había modificado. Y el técnico municipal decía, bueno, es que se ha convertido en una habitación. Y yo, sí, efectivamente, pero el muro sigue ahí. Como era lo único que ellos habían considerado como hecho sancionable, pues efectivamente nos fuimos directamente al contencioso administrativo donde naturalmente se ganó. Digo, por hablar de otros asuntos también de derecho administrativo. En cualquier caso, sí que es verdad que esto es completamente inalterable. De tal manera que en este caso, por ejemplo, en el que se decía que había un perro ladrando, y dices, bueno, es que no es un perro, son varios, o al revés, que son varios y resulta que es solo uno, simplemente por el hecho de no haberse ajustado a la realidad lo que supuestamente es la infracción, el procedimiento se puede ganar contra la Administración. Como decíamos, también eso incluye la calificación de tales hechos y cuáles son las sanciones. Existe además el derecho a conocer la identidad del instructor, del órgano decisor, por supuesto, y también la norma que otorga al órgano decisor la competencia. En las resoluciones administrativas siempre debe constar en virtud de qué norma, en el caso del alcalde es el alcalde, pero en el caso, por ejemplo, de que haya una competencia delegada, es necesario que conste el decreto por el cual se cede esa competencia, se otorga esa competencia. En otro caso, es nulo. Y si es nulo, pues es una cuestión que efectivamente se puede invocar ante los juzgados. Yo digo que como habitualmente defiendo a la Administración, pues lo que tengo que limitarme es a dejar claros cuáles son estos principios básicos cuando comienzo cada uno de mis contratos e incluso bueno, pues que hasta les facilito una plantilla o cuáles son por lo menos aquellos elementos que necesariamente tienen que constar. Existe, en cualquier caso, el derecho a hacer alegaciones y el derecho a utilizar los medios de defensa y medios de prueba que se estimen pertinentes. Ahora bien, el derecho de prueba o a aportar las pruebas que se consideren oportunas en la fase administrativa no es absoluto, sino que efectivamente, al igual que sucede en los juzgados y tribunales, tienen que ser declarados como útiles. Y aquí es uno de los problemas que nos encontramos habitualmente, porque esa declaración de utilidad pues, es bastante interpretable y sobre todo depende de cuál sea la valoración del juez. Esto en el derecho administrativo, a diferencia, como todos sabéis, de lo que sucede en el derecho penal, donde es muy sencillo que en el momento en el que se inadmiten determinados medios de prueba, se presenta recurso de reforma y habitualmente es admitido por las audiencias provinciales y tiene que volverse a retrotraer la instrucción. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, en este caso, el derecho sancionador, que
estamos normalmente hablando de procedimientos de una escasa cuantía. En el derecho contencioso, o sea, el contencioso administrativo, como sabéis, existen dos tipos de procedimiento. Uno es el procedimiento abreviado y el otro es el ordinario. El procedimiento abreviado no faculta para poder recurrirlo ante el Tribunal Superior, que en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia, sino que la única alternativa que cabe es ir directamente a un recurso de casación, lo cual, pues incluso por costes, en función de cuál sea la cuantía de las infracciones y de las sanciones fijadas para cada infracción, pues puede ser incluso antieconómico. Con eso lo que se pretende es que el procedimiento abreviado sea realmente una sola instancia. En todo este tipo de procedimientos, y como digo, básicamente el íter es el mismo, se presenta una denuncia por un particular, acude la policía local constata los hechos y entonces es la propia policía la que emite la denuncia. Esto conlleva dos consecuencias. En primer lugar, que la denuncia que está emitida por el policía local es un documento público y, por otro lado, el famoso principio de veracidad de las declaraciones hechas por los agentes de la autoridad. Y como consecuencia de ello se considera además que tiene valor probatorio prácticamente pleno. Doctrina que, sin embargo, esta plenitud, ¿por qué digo prácticamente? Porque es verdad que es difícil desvirtuar, o sea, a diferencia de lo que sucede con los particulares, que se pueden incluso llevar los testigos en el caso de la autoridad, pues basta con que simplemente lo diga. Y como autoridad pública tenemos no solo la policía, las fuerzas de seguridad del Estado. Ahora, por ejemplo, nos lo encontramos y sucede, lo vemos también en el contencioso administrativo, por ejemplo, en el caso de los profesores en la enseñanza pública, que están revestidos del carácter de autoridad y como consecuencia, pues incluso sus sanciones tienen también la presunción de veracidad. Pero esa presunción no es absoluta, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ya en numerosas ocasiones, es iuris tantum, de tal forma que se admite la prueba en contrario. Es cierto que es complicado aportar esa prueba en contrario, porque para ello incluso lo más recomendable, desde luego, si lo que hacéis es defender no a la administración sino a los particulares, pues incluso llevar varios testigos que efectivamente lo puedan corroborar una versión distinta. Y ahí de lo que depende es básicamente de cuál es el interrogatorio. Cuando defiendo a la administración, pues lo que procuro hacer, desde luego, es ser quizá un poco agresivo. Vamos, no agresivo en el sentido de las formas, por supuesto, sino jugar con los diferentes testigos para encontrar las contradicciones y después eso poder alegarlo en el trámite de conclusiones. Es verdad, además, que es jurisprudencia más que reiterada, incluso del Tribunal Constitucional, que este principio de veracidad que se le concede a las declaraciones de los agentes de la autoridad no desvirtúa el principio de presunción de inocencia. Pero también es cierto que en todo caso a quien corresponde apreciar si es suficiente prueba o no es suficiente prueba es al juzgador. Con lo cual ahí nos encontramos con algunos problemas. En el procedimiento este que os estaba comentando y que creo que es el que aparece en la documentación, al final la demanda lo que se pretendía era simplemente para impugnar esta sanción, es que los perros efectivamente tenían donde acomodarse por la noche, durmiendo dentro de la casa cuando llegaba la dueña, que además era veterinaria. Y sin embargo, pues, ¿por qué? Porque la ordenanza lo que dice es que tienen la posibilidad de estar en el jardín durante el día, pero no durante la noche. Se alegaron algunas cuestiones pues tan curiosas como que en definitiva al mismo tiempo en el que estaban, o en el mismo momento en el que estaban los perros supuestamente ladrando, o estaban en el jardín, en cualquier caso, había numerosas barbacoas en la zona, estábamos hablando de la época ya de verano, o sea que junio, julio,
Y entonces, pues bueno, pues que había mucho movimiento en la calle y como consecuencia de ese movimiento, pues que los perros se excitaban y que por ello, pues ladraban quizá más de lo habitual, pero que no se podía ocasionar ese grave perjuicio, esas evidentes molestias, porque en definitiva el ruido que había en la calle, pues digamos que atenuaba la molestia que pudieran provocar los perros. Alegaron, por ejemplo, que no se había medido la intensidad de los ladridos. Simplemente la policía local había dicho que, bueno, que estaban ladrando y que, bueno, pues que como todo ladrido, pues podría ser molesto para los vecinos y, consecuencia de ello, pues uno de los vecinos efectivamente había presentado una denuncia y fue el que llamó a la policía. Se alegaba también, por ejemplo, que el importe de la sanción era muy alto y que viene fijado por una norma de la Comunidad de Madrid y que entonces pues que se había fijado en un grado que no era el más bajo. Sin embargo, porque en esos momentos, incluso en la ordenanza, la sanción más baja podía ser de 30 euros. Sin embargo, bueno, pues nosotros acreditamos que no era cierto. ¿Cómo lo acreditamos en un procedimiento verbal? Pues llevando la copia de la ordenanza. Ni siquiera basta con una revisión a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, porque en el caso de la publicación en la Comunidad de Madrid, pues los jueces habitualmente lo que te dicen es, oiga, yo no tengo por qué conocerlo absolutamente todo, con lo cual me lo trae usted y entonces se lo admito como prueba y si no, no. Nosotros en nuestra contestación acreditamos, aparte de la graduación de la sanción, pues que se había cumplido con todo el procedimiento, porque esa es otra de las cuestiones. Dicen, no se han medido adecuadamente los ruidos, no ha quedado acreditado que las molestias fueran de suficiente entidad y otra de las cosas que se decía es que no se le había entregado propuesta de resolución. Sin embargo, bueno, pues nosotros contestamos a todas estas cuestiones alegando que en el procedimiento sancionador se cumplieron absolutamente con todos los trámites, que conforme a lo dispuesto por la normativa de la Comunidad de Madrid, en el caso de que las sanciones que se impongan estén en el grado leve o se considere como una falta leve, rige un procedimiento simplificado en el que no es necesaria la propuesta de resolución, sino que directamente se emite la resolución. E incluso vemos, por ejemplo, con casos de multas de tráfico y demás, lo que dicen es que la propuesta de resolución equivale a la sanción si no se presentan alegaciones. Que incluso se habían dado más garantías de las que jurídicamente son exigibles. Pues por supuesto que se diferenciaba entre el órgano instructor y el sancionador, se cumple con todo lo establecido por la Ley 39/2015 y el decreto de la Comunidad de Madrid, que os recuerdo es el 245/2000, para admitir la potestad sancionadora en el ámbito de la Comunidad de Madrid, e incluso se admitió toda la prueba propuesta por la supuesta infractora, que ello a pesar de que en la aplicación del artículo 216 del decreto que antes citábamos no era necesario, sino que podría bastar incluso con la declaración por parte de los policías. Alegamos también que el artículo 4 de la ordenanza permite que los animales estén en el jardín durante el día, pero resulta que las denuncias fueron a la 1:30 de la mañana por parte del particular y a las 2 de la mañana por parte de la policía. Que podía no haber llegado la cuidadora, que además debe ser buena cuidadora porque es veterinaria, pero lo cierto es que, desde luego, y aun cuando se trate del verano, pues no parece que a la 1:30, desde luego, a la 1:30 ya ha anochecido. Y alegábamos que el artículo 45 de la ordenanza, pues lo que dice es lo que dice, y que efectivamente el problema no solo es mantener, o sea, no solo es el tema de los ladridos, sino es mantenerlos en terrazas, jardines o patios de manera continuada. Y que evidentemente se habían ocasionado las molestias. Y además pues tenemos una serie de precedentes jurisprudenciales que, bueno, pues en los que efectivamente se había dado la razón. Sin embargo, estos precedentes se basan, como casi todas las sentencias en esta materia, en el hecho de la prueba que suponen las denuncias, que es un documento público y que tiene esa presunción de veracidad.
Y aquí os señalo, estos son dos casos exactamente iguales, y sin embargo las resoluciones que se hicieron por dos juzgados de lo contencioso, perdón, por tres juzgados, son tres casos de lo contencioso administrativo, fueron distintos. En dos de ellos se consideraron que había una serie de hechos objetivos, y es que al denunciante evidentemente le molestaban, puesto que había una denuncia por parte de un particular, que los agentes de la autoridad consideraron también que los ladridos eran susceptibles de molestar, y que además incluso se había medido el ruido. Como dicen las sentencias, y citamos unas sentencias de los juzgados 24 y 34 en relación a la presunción de veracidad, y aplicamos además sentencias de los juzgados 24 y 34 porque eran dos en los que se estaban dilucidando estos temas, con lo cual pues al final la cuestión era muy clara, porque bueno, pues es muy difícil también para un juez ir contra sus propios actos, ¿no? Así como diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si queréis, por si queréis anotaros, o por lo menos porque quede grabado, pues os señalo la de 14 de julio de 2009. Sentencia muy interesante, porque lo que dice es que, existiendo una denuncia, es a los particulares a los que corresponde desvirtuarlo. La sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera de 27 de mayo, también de 2009, que señaló que la denuncia goza de veracidad documental sin que por ello se desvirtúe la presunción de inocencia, que decíamos antes que lo ha reconocido en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, por ejemplo la sentencia 79/1990 de 26 de abril, y que la norma no exige siquiera que las molestias afecten a una colectividad, sino que basta con que tales molestias afecten a uno solo de los vecinos. E incluso alegábamos que el derecho al descanso y el derecho al que no haya emisiones excesivas, es decir, ruidos excesivas, es un derecho que se ha considerado como fundamental. Ha sido reconocido, por ejemplo, por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, número 407 del 2000, de 15 de mayo, e incluso por otras, como la sentencia del Tribunal Constitucional número 16 de 2004, de 23 de febrero. Añadiendo además la sentencia, completando la sentencia 22 de 1984, 17 de febrero, que consideró incluso que supone una intromisión ilegítima contraria a la inviolabilidad del domicilio, el hecho de que se haya generado ruidos excesivos. Lo mismo que consideró también la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2003. Y bueno, pues en dos de estos procedimientos, en los juzgados 24 y 34, nos dieron la razón, y efectivamente pues se condenó o se mantuvo la sanción. Y sin embargo hubo otro de los juzgados, el juzgado 9, en el que su señoría lo que consideró es que aun cuando el atestado de la policía pueda considerarse como prueba porque se considera como documento público y goza de ese principio de veracidad, es al propio magistrado, al propio juez, al que le corresponde valorar si la forma en la que se ha realizado esa denuncia es suficiente, a su juicio, para considerar los hechos probados, o pueden estos ser desvirtuados por cualquier otra prueba, incluso hasta por las declaraciones del propio interesado. Y en ese sentido invocó el escrito de alegaciones que la interesada había presentado. Y en este caso consideró que no había quedado suficientemente acreditado la existencia de esas molestias excesivas, y que tampoco la evidencia de las mismas. Con lo cual, pues simplemente se limitó a declarar la desestimación, la estimación de la demanda, y condenó al ayuntamiento por esa razón, incluso con costas. Y no sé si queréis hacer preguntas o qué
o lo que, vamos, lo que vosotros estiméis oportuno. Y si queréis sigo hablando, que tampoco, tampoco hay problema ninguno. ¿Alberto está? Sí, disculpa, Bueno, Félix. vale. Digo, Sí, no sé si ya te parece bien, pasamos a las preguntas sí, o sigo contando. sí, espera un momentito. A ver. Vale, nos preguntan, pensemos en una sanción administrativa por infracción no de una ordenanza municipal, sino de una ley sectorial. Si sobre la misma materia existen, además, una ley autonómica que recoge sanciones e infracciones semejantes, ¿cuál sería de aplicación? En particular, perdón, cuando la prescripción de la infracción es más favorable en la ley autonómica. Bien, bueno, vamos a ver. Aquí, en realidad, en esta pregunta se mezclan dos cuestiones. Por un lado, es cuál es la ley que prevalece. Tenemos que tener en cuenta, y en ese sentido, numerosísima jurisprudencia también, incluso del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, tenemos el caso de la sentencia en relación a la Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid, que es la ley de urbanismo, ley del suelo de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Constitucional siempre dice lo mismo, ¿no? Y es que la cuestión de competencia es algo que se resuelve conforme lo dispuesto por los artículos 149 y siguientes de la Constitución española, es decir, en función de a quién corresponde la competencia, si la competencia es del Estado o la competencia es de la propia comunidad autónoma. Y eso habitualmente lo es por razón de la materia, no por otras cuestiones. En el caso de la prescripción, el tema, yo os voy a dar mi opinión, y en ese sentido también he tenido algunos asuntos que incluso yo he invocado ese tema. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las comunidades autónomas han ido elaborando también sus propias leyes de procedimiento administrativo. Y tienen competencia, además, para elaborar dichas leyes, por ejemplo, como hemos visto en el caso del decreto 2006, el decreto de acuerdo de 2006, perdón, quiero recordar que era el 2000, de la Comunidad de Madrid, incluso en la potestad sancionadora, ¿no? Pero además de ello, en materia del silencio administrativo, es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, de Andalucía, efectivamente se establecen normas específicas en relación con determinadas materias. En mi opinión, desde luego, yo siempre alegaría aquella que sea más favorable para el particular, teniendo en cuenta, aunque solo sea por el hecho de los actos propios, ¿no? Aunque también es verdad que en ocasiones la administración sostiene lo contrario. Puedo comentar, por ejemplo, desde luego no en materia de tenencia de animales, pero sí puedo comentar, por ejemplo, en materia de licencias, de infracciones urbanísticas, en un caso del Ayuntamiento de Madrid, en el que el Ayuntamiento lo que decía era no aplicar la Ley 9/2001 por considerar que, como existió una sentencia del Tribunal Constitucional que había declarado, primero en relación a Cataluña y después a Madrid, que las licencias de edificación no podían considerarse otorgadas por silencio administrativo positivo en aquellos casos en que se regieran por la Ley de Ordenación de la Edificación, porque la regulación en materia de propiedad es competencia de la Administración Central del Estado, no debía regir ni siquiera los plazos para las contestaciones, puesto que se debe presumir que el silencio es negativo conforme a lo que establece la ley del suelo de carácter estatal. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad la ley del suelo de carácter estatal solo puede aplicarse de manera subsidiaria. Yo, por ello, en el caso de que la ley estatal fije un plazo mayor, que es lo habitual, desde luego aplicaría la ley autonómica. Pero en el caso contrario, también aplicaría, o sea, yo haría valer desde luego la ley estatal, considerando que en cualquier caso debe ser lo más favorable al administrador, porque recordamos, todos los procedimientos sancionadores, incluso en materia administrativa, se rigen por los principios básicos del derecho penal, y ahí, desde luego, siempre será la norma más favorable, en el caso del derecho penal al reo, en este caso al administrador. Félix,
¿Cómo podemos desvirtuar ese principio de autoridad y veracidad de la policía local? En este caso concreto, donde es la propia policía quien impone la multa. Por ejemplo, si extrapolamos la situación a casos donde hay ruido entre vecinos, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Pues en el caso del ruido entre vecinos, la cuestión es diferente. Por ejemplo, o sea, y además como sois jóvenes, estaréis de fiesta, ¿no? Habitualmente, e incluso os habréis encontrado con alguna denuncia por parte de la policía, ya sea al propietario del piso, al arrendador, al arrendatario, ¿verdad? Y estas cosas. Hace poco viví una también en este caso era del Ayuntamiento de Madrid. Y, y dices, vamos a ver, en el caso de las denuncias entre particulares, ninguno tiene principio, ninguno tiene una presunción de veracidad. Es decir, si en el momento en el que llega la policía ese ruido no es excesivo, desde luego la denuncia cae en saco roto. ¿Vale? En el supuesto de que vaya la policía, yo desde luego, aparte de cesar, digamos, en esos ruidos, por lo menos mientras esté la policía, sí haría una serie de cuestiones. Desde luego, pediría la medición del ruido, porque habitualmente eso es uno de los errores que se cometen, porque no existen ni siquiera medios, no puede haber un medidor de ruido, ¿verdad?, en cada uno de los coches patrulla, y al final una circunstancia de estas, pues lo que hacen es enviar a una patrulla que está en esos momentos en la calle. Y luego lo que alegaría es una de las cuestiones que he explicado que sucedió en este tema, y es que no había acreditado la duración del ruido ni su intensidad. ¿Vale? Al menos en el tiempo anterior. Supongo que si estáis de fiesta, lógicamente si viene la policía, pues lo que se hace es que el ruido baja bastante. Yo utilizaría esos medios, vaya. Vale, ¿Vale? Félix. De todos, Sí. a ver, perdón, dime. No, adelante, adelante. No, yo iba a comentar, antes os he hecho una referencia a un tema que no tiene nada que ver tampoco con la tenencia de animales, que era el caso muy habitual de lo del tema de las terrazas. Entonces, en el que vemos que, como en todas las ciudades, y que normalmente se regula también en las ordenanzas municipales, ¿no? Vemos como en prácticamente todas las ciudades, pues oye, los áticos se cierran, las terrazas se cierran y demás. Todos esos cerramientos son ilegales porque normalmente los edificios, cuando se construyen, agotan toda la edificabilidad disponible para el solar, con lo cual en el momento en el que se cierran las terrazas o se cierran las buhardillas o se hacen vivideras, se produce un exceso de edificabilidad, de tal manera que contraría lo establecido por los planes generales y, por supuesto, por las ordenanzas. En el momento en el que hay una denuncia por parte de un particular, y por eso estoy comentándolo porque lo concateno con lo que tú me preguntabas antes, en el momento en el que hay una denuncia por un particular, esta no tiene una presunción de veracidad, pero sin embargo sí obliga en todo caso a la administración a verificar si existe o no una infracción. Es decir, ante una denuncia, la administración nunca puede hacer oídos sordos. ¿Vale? Y como consecuencia de ello se inicia un procedimiento de disciplina urbanística que puede terminar, por ejemplo, con la obligación de tirar lo que se ha ejecutado. Gracias, Félix. Nos preguntan qué ocurre con los ruidos o daños que puedan producir los animales domésticos que se encuentran en espacios comunes. Bueno, pensamos en un jardín, el patio de una comunidad de vecinos. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí os comento en ese sentido que además de lo regulado por las ordenanzas locales, que hay muchas que lo regulan, pero no todos, existe también una ley de la Comunidad de Madrid en relación a los animales de compañía, que voy a buscarla porque desde luego por aquí la tengo anotada. Y en el que también se prevé el hecho de que
el hecho de que se pueda sancionar. Con lo cual, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro, y si no, lo que hago es que incluso os lo mando. Yo no sé si vais a querer que os mande la presentación, que es muy esto, y os lo mandaría. Ahora os busco incluso si hay alguna otra pregunta, pues mientras me hacéis la pregunta y demás, lo busco, porque yo creo que lo tenía aquí. Sí, no, vamos, la presentación luego la podría, si nos la mandas, luego nosotros nos encargamos de distribuirla entre los asistentes. Félix, ¿consideras que el artículo 118 de la Ley 39/2015 es lo suficientemente garantista, teniendo en cuenta que lo que no aportas en un procedimiento administrativo no puedes aportarlo después en vía contenciosa? Bueno, sí. Bien, vamos. Eso es lo que es la llamada desviación procesal. En uno de estos casos, por ejemplo, hubo una denegación de prueba, y eso precisamente fue una de las cuestiones en la fase administrativa, ¿vale? O sea, en el procedimiento administrativo de la Ley 39/2015. Entonces, lo que consideró la Administración en ese supuesto es que la prueba no era útil, y como no era útil, pues directamente el instructor pues, la denegó. Se invocó en el contencioso administrativo, pero no en la demanda, sino que se invocó solo en el trámite de conclusiones. Y hay sentencia de su señoría, además una eminente jurista, que es doña Raquel López Yuste. Entonces, pues lo que dijo fue, primero, que no se había recurrido en la fase administrativa a esa denegación de la prueba. Y segundo, que esa prueba no se había solicitado en el contencioso administrativo. Con lo cual, la declaración de no útil de la prueba y, por tanto, la denegación era completamente ajustada a derecho. Es además, la doctrina del Tribunal Supremo es absolutamente clara en relación a la llamada desviación procesal. No cabe la posibilidad de invocar efectivamente cuestiones que no se hayan invocado en el procedimiento administrativo, y eso obedece a que entonces la corporación, el ayuntamiento en este caso, o en general la administración, no ha tenido la posibilidad de contestar a tales alegaciones. Y se invoca también, o se utiliza también, incluso ya dentro del procedimiento judicial. El escrito de interposición de la demanda tiene que reflejar, no necesariamente todo, pero sí por lo menos invocar lo que a su juicio pueden haber sido las infracciones que se han cometido en el procedimiento y en la formalización de la demanda. Lo que sí que es verdad es que una vez que se ha formalizado la demanda no se pueden modificar ni siquiera los argumentos en el escrito de conclusiones. Así que dices, ¿es excesivamente garantista? A mí me parece que es bastante lógico, porque en realidad ambas partes juegan de la misma manera, exactamente igual que la calificación jurídica e incluso lo considerado como infracción por parte de la administración en el procedimiento administrativo le vincula también y después no puede alterarlo. Es la inalterabilidad de la que antes hablábamos. Por ejemplo, es el caso de este que os comentaba, del muro de cerramiento de la terraza, en la que yo ahí lo que hice fue pedir que se hiciera un acta notarial de que el muro existía. El técnico del ayuntamiento lo que decía es que, aunque el muro no se hubiese tirado como tal, se habían quitado, lógicamente, las puertas, las ventanas, el cerramiento metálico y demás, porque lo que había hecho era ampliarse el salón y se habían puesto un cerramiento metálico completo en el borde de la terraza. Pues alegaba el espíritu de la norma. Yo lo que decía es que el espíritu de la norma aquí no cuenta, que aquí lo único por lo que se había instruido el procedimiento de disciplina urbanística era porque se había tirado el muro y el muro seguía estando. Y al contencioso nos fuimos. No se presentó, de hecho, recurso de reposición, incluso para que no pudiera invocar la administración que lo que había en realidad era un exceso de edificabilidad. Vale. Félix, nos están haciendo una pregunta
respecto a, bueno, respecto a atestados policiales y principio de veracidad. Pensemos, por ejemplo, en seguridad vial y en controles de alcoholemia, donde muchas veces los atestados se suelen hacer un poco de copia y pega, poniendo descripciones similares como ojos vidriosos, claros síntomas de embriaguez, dificultad para hablar, etcétera. ¿Ese tipo de descripciones generalistas se pueden desvirtuar? Sí, claro que sí. Es más, muchas veces lo que se hace es, sobre todo a aquellos abogados que se dedican, por ejemplo, a recurrir multas, lo que se hace es aportar diferentes atestados de hechos lógicamente distintos con exactamente la misma redacción. Ahí hay una cuestión, yo por ejemplo, yo no me dedico normalmente a los recursos de multa de tráfico, nada más que en el caso del contencioso administrativo, ¿no? Pero sí os comento un tema que fue lo del tema del famoso Madrid Central. Cuando surgió lo del tema de Madrid Central, yo sí presenté para varios clientes diversas multas porque, claro, el problema está en que tenían una multa cada uno de los días, ¿no? Y al tratarse de una sociedad, pues decían que no existía, la propiedad de los vehículos era una propietaria, era una sociedad, y entonces decían que evidentemente pues no podía vivir dentro de la zona de Madrid Central, ni podía ir al trabajo porque las sociedades no trabajan como tales para ser personas jurídicas. Yo evidentemente lo recurrí. Por supuesto, se ganó, aunque solo fuera porque se consideró nulo, de hecho, el establecimiento de Madrid Central. Pero una de las cuestiones que se argumentaban precisamente en el contencioso administrativo era que se trataba de resoluciones estereotipadas, porque todas las multas, absolutamente todas, tenían la misma redacción. Y eso vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, vulnera el artículo 24 de la Constitución y, en definitiva, los principios básicos del derecho penal, razón por la cual son invocables también en toda materia sancionadora. Cuidado, ¿eh? Y además esto también no necesariamente cuando se trate de un procedimiento sancionador, sino en todo procedimiento administrativo del que puedan derivarse situaciones perjudiciales para el administrado. ¿Vale? En relación con un asunto de responsabilidad patrimonial, nos pregunta uno de los asistentes, sobre un asunto de responsabilidad patrimonial de un ayuntamiento por caída accidental por la mala conservación de la vía pública. Sí. Se establece, se pide se escribe una reclamación, se produce silencio administrativo y se pide la resolución expresa del ayuntamiento solicitando pues la intervención de la entidad aseguradora del ayuntamiento. Tal nos dicen por nuestra parte entendemos que no se ha producido resolución expresa del ayuntamiento, por lo que tenemos miedo de que prescriba la acción judicial contenciosa hasta que se produzca verdaderamente tal resolución expresa. Podemos entender que el ayuntamiento está intentando desviar que se judicialice y se pase a la vía contenciosa. Pues mira, no, en absoluto. Vamos a ver, por varias razones. Para empezar, os comento que ganar un procedimiento contra la Administración por responsabilidad patrimonial es muy sencillo, ¿vale? Porque la responsabilidad patrimonial de la Administración se produce por el funcionamiento normal o anormal. Es decir, no es necesario que haya habido ni siquiera una dejación de funciones por parte del ayuntamiento ni nada por el estilo, sino que se produce pues incluso hasta porque ha llovido mucho, por ejemplo, y se ha montado una balsa de agua, ¿no? Y no es ni siquiera, es bastante sencillo, o porque el tren ha llegado tarde, yo qué sé, por cualquier circunstancia. El plazo de caducidad de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración es de 1 año.
Pero hay que tener en cuenta una cuestión, y es que en el momento en el que se produce la reclamación a la administración, no ha caducado, si se presenta dentro del plazo de un año, ese es el plazo de caducidad, no es necesario que la administración resuelve. Si la administración no resuelve, se considera que el silencio es negativo, y al ser negativo se puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y es doctrina más que reiterada del Tribunal Constitucional que no prescribe el derecho a ir al contencioso administrativo cuando ha habido silencio por parte de la administración. Es decir, se puede presentar esa demanda a los 2 meses, a los 6 meses, al año o a lo que sea. Tenéis que además tener en cuenta que ya no es necesaria, por lo menos en la Comunidad de Madrid, el pedir una resolución expresa. Es lo que existió antes con la ley del 92 y antes con la ley del 56, fundamentalmente la del 92. De hecho, ya las modificaciones de la ley del 92 lo quitaron, la llamada denuncia de la mora. Eso ya no existe en nuestro derecho. En el caso de que no se resuelva dentro del plazo, no es necesario solicitar una resolución expresa. ¿Vale? Otra cosa distinta es en materia de responsabilidad patrimonial, que es de lo que estamos hablando. Otra cuestión ya es los especiales privilegios que tiene tanto la agencia tributaria como la Seguridad Social. En el caso de no contestar, lo que habría que hacer es recurrir en alzada. Perfecto. Vale, un momentito. Vale, el artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público establece la jubilación de un funcionario. Respecto a una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿es suficiente para proceder a la jubilación de un funcionario solo con dicha resolución? ¿O hace falta un expediente más extenso? A ver, vamos a ver. No sé si he entendido muy bien el asunto. Vamos a ver. Es un funcionario que no se quiere jubilar y al que jubilen se le establece la jubilación obligatoria. Sí. Bueno, vamos a ver. A ver, se me plantea la verdad una duda. Voy a coger, de hecho, el Real Decreto, porque para empezar, tengo la duda de si está vigente, porque con las modificaciones que hay en la normativa laboral y la laboralización del estatuto, o la funcionalización más bien incluso de todo el personal laboral y demás, ha habido numerosas modificaciones. Dices que es el artículo 66. 67. 67, vale. Nos complementa la pregunta. ¿Es necesario siempre un expediente, dado que si no se hiciese o no se hace por expediente, se podría generar una indefensión? En materia sancionadora, siempre. En materia sancionadora, siempre. Yo he visto algunos casos de estos. En el caso de la jubilación, efectivamente, no se ha modificado. O sea, estoy viendo completamente consolidado y al cumplir la edad legal, salvo que haya excepciones, como el caso, por ejemplo, de los profesores de universidad y demás, que pueden quedarse como eméritos, pero al cumplirse la edad legal se produce la jubilación forzosa, efectivamente. No sucede con lo mismo que la legislación laboral. En cualquier caso, vamos a ver. ¿Es necesario un expediente más amplio? Yo entiendo que si se trata simplemente del cumplimiento de una obligación legal, no es necesario. No es necesario. Otra cuestión es, por ejemplo, si se alegase por parte del funcionario
la nulidad de esta disposición, ¿vale? Al contencioso administrativo, en el contencioso administrativo se impugnan no solo los actos administrativos, sino que se pueden impugnar por los particulares las disposiciones de carácter general. Cuestión que nace con la Ley 2998 de la jurisdicción contenciosa administrativa y que además tiene su explicación en que los particulares no podemos, por ejemplo, presentar un recurso de constitucionalidad de una ley. No podemos impugnar las leyes, sino que eso serían solo las cámaras e incluso, ¿sabes? Digamos que los grupos políticos. La forma de impugnarlo es a través de la jurisdicción contenciosa administrativa como particulares, invocando precisamente eso. Lo que se recurre es una disposición de carácter general. En ese caso, la sentencia lo que haría sería anular esa disposición de carácter general. Por ejemplo, el caso que ha sucedido con la famosa ley reguladora, ¿verdad?, de haciendas locales y el tema de la plusvalía municipal, en el que lo que se hizo fue impugnar por parte de los particulares no el acto administrativo, que podía ser perfectamente válido, perfectamente ajustado de derecho y haberse cumplido con todo el procedimiento, sino una disposición de carácter general. En el caso de este funcionario, quizá la vía puede ser esa. O sea, recurrirlo alegando la incluso inconstitucionalidad del artículo 67, porque en la jurisdicción social no sucede lo mismo. O sea, en la jurisdicción laboral, perdón, no sucede lo mismo. Vamos a terminar con una reflexión que nos comparte un compañero. ¿No consideras que las administraciones públicas deben ocuparse de la difusión de las normas y las ordenanzas sobre convivencia, sobre todo por parte de los ayuntamientos, para que se puedan llevar a cabo y tengan mejor cabida? Sí, vamos, sin duda alguna, eso desde luego siempre es deseable, entre otras cosas porque da mucha más seguridad jurídica, ¿no? Lo que pasa es que al final los medios de difusión, hay uno que es lógicamente obligatorio, que es la publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, en el caso de los ayuntamientos, o en el boletín oficial del Estado, y en algunas ocasiones incluso se publican en los dos. Pero luego, efectivamente, la difusión pública, el problema es que no puede ser perpetua. O sea, hay muchos ayuntamientos, sobre todo los muy grandes, ¿no?, que incluso pues hay una nueva ordenanza en materia de tráfico y lo anuncian en la radio, lo anuncian en las televisiones autonómicas y demás, ¿no? Ayuntamientos más pequeños pues no tienen esas mismas posibilidades. Aún así, claro, pues pongamos que se anuncia incluso en una radio local o en el periódico del ayuntamiento o en la newsletter o incluso a través de las redes sociales. Nunca vamos a estar a gusto con dicha publicidad porque siempre va a ser efímera, siempre va a ser temporal. Por supuesto, todo aquello que sea el que el obligado a cumplir pueda tener conocimiento de cuáles son las normas y de cuáles son las posibles infracciones y sanciones, pues lógicamente eso siempre es mejor para la seguridad jurídica, claro. Pues bueno, Félix y Magnolia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por también acercarnos, Félix, cuestiones que son totalmente cotidianas, porque muchas veces podemos ver el derecho administrativo como algo, como hay muchas leyes sectorial, algo que puede resultarnos a lo mejor farragoso, pero acercándonos a cuestiones de vivencia, cuestiones cotidianas que podemos hacer todos los días, la verdad que es muy interesante y esperamos a todos los asistentes que os guste, que pues responsabilidad patrimonial de la administración pública, normas de convivencia, todo lo que tiene que ver con ordenanzas municipales, que sin duda pues son cosas del día a día que no nos tienen por qué resultar ajenas. A todos los asistentes os hemos dejado en el chat la sesión que vamos a tener este jueves, sobre mercantil, y bueno, os animamos a que os podáis inscribir. Quería daros, por supuesto, un último turno de palabra tanto a Félix como a Magnolia para, pues tal vez a modo de colofón o a modo de recomendación,
bueno, que también que os anime a que si os gusta el derecho administrativo, pues tengáis interés y resolváis también los casos que os proponemos. Magnolia, ¿empiezo yo o como quieras? Bueno, yo creo que, bueno, voy a empezar yo y así termina, en definitiva, que es también el anfitrión, ¿no? O anfitrión. Bueno, pues yo simplemente os voy a decir en relación al derecho, al derecho administrativo que efectivamente el derecho administrativo está mucho más cerca de lo que nosotros nos pensamos. Es verdad que no es la rama más llamativa del derecho, ¿verdad? Cuando se estudia la carrera, pues normalmente es el derecho penal, el derecho civil y demás. Sin embargo, el derecho administrativo, queramos o no queramos, es algo que está continuamente en nuestras vidas, diariamente en nuestras vidas, porque además ahora prácticamente todo está reglamentado. Ya los reglamentos, las ordenanzas y demás son tantas que efectivamente está constantemente en nuestras vidas. Yo la verdad es que solo os puedo decir en ese sentido que la razón por la que a mí siempre me ha gustado el derecho administrativo es quizá porque con algo de sentimiento ácrata o pseudoanarquista, pues lo que tenía era mucho interés en conocer el poder para poder luchar contra él. Y en ese sentido, el derecho administrativo es tremendamente útil. Y nada más, que muchísimas gracias por vuestra atención, que espero no haber sido demasiado peñazo y que os haya servido para algo. Muchas gracias. Magnolia, no se te... ¿puedes activar tu micrófono? Yo ya voy a desactivar. A ver. Perdón. Vale, ¿ahora ya sí? Sí. Sí. Disculpad. Bueno, pues vale, gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la AJA, a la institución del ICAM, a ti personalmente, Alberto, y a ti personalmente, Félix, con representación, bueno, pues de tu propio despacho, pero también de la élite de 2.500 juristas que forman parte de nuestros colaboradores habituales en la revista Economics and Juris y en nuestros fondos editoriales. Gracias por asistir por impartir tu conocimiento en esta webinar y sobre todo a todos los asistentes. Esto en primer lugar. En segundo lugar, recordaros que tenéis una landing donde vais a poder descargar, acceder y consultar no este caso, sino 15.000 casos de 2.500 despachos para quienes no lo habéis sabido al principio de la webinar. Así lo hemos explicado y está en el documento que se llama Oferta Economics and Juris y es este que está ahora mismo compartiendo Alberto. Y bueno, en último lugar, deciros que me encantaría volveros a ver en la próxima webinar que vamos a hacer, que coordinamos con el AJA, y será para el jueves de esa semana, es de Derecho Mercantil, como bien ha dicho, el día 9, sí. Creo que son los jueves, sí, 7, 8, 9. Jueves 9. El jueves 9 y es en este caso va a ser Alejandro Falcón, de Falcón Abogados, y va a ser un tema interesante sobre demanda de violación de derechos marcarios y competencia desleal. Os digo el asunto por si alguno os llama la atención, pues que podáis también asistir a esta webinar, sería para nosotros un verdadero placer. Y nada más, nos vemos en la próxima webinar, que espero que sea de vuestro interés también. Y gracias por asistir. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Recordaros, bueno, apuntaros, os animamos a seguirnos también en redes sociales y además que participéis en todo lo que queráis y hagáis las preguntas, que la verdad que vosotros sois los verdaderos protagonistas. Muy buenas tardes a todos y nos vemos en la siguiente. Buenas tardes, adiós.